anteriormente. Disculpad, porque estamos ahora. Como estamos en obras, también están pasando muchos camiones y no se escucha bien con la ventana. Vale, si hay alguien que no quiera salir en el vídeo que se cuelga en YouTube, os recomiendo, pues por derechos de protección de imagen, que os apaguéis la cámara, ¿de acuerdo? Vale, pues esto ya está grabando y ahora, sin más, voy a ver que falta alguna persona por entrar rezagada. Ya estamos todos. Voy a compartir. Y tenéis que estar viendo la presentación en unos minutos. ¿Bien? Entiendo que lo veis todos bien. Vale, perfecto. Bueno, pues voy a empezar por el principio. Mi nombre es María Antón, soy técnico de la Sociedad Española de Ornitología y somos una ONG que trabajamos en coordinación también con Acció Ecologista Agro, que es otra ONG en el Tanca de la Pipa, ¿vale? El Tanca de la Pipa, para aquellos que no lo conozcáis, es un filtro verde, un humedal artificial que fue restaurado por la Confederación Hidrográfica del Júcar hace más de 10 años y a través de un convenio de custodia del territorio estamos colaborando estas entidades gestionando el espacio entre estas dos entidades. En el marco de las acciones de uso público, debido, pues como ya sabéis, a lo sucedido en octubre por la Dana, el Tanca de la Pipa ahora mismo, el filtro verde no está en funcionamiento, estamos restaurándolo otra vez porque están todos los filtros obturados de barro. Entonces, durante ese proceso de recuperación, el uso público que aquí solíamos hacer pues, no se realiza y estamos cerrados al uso público. Por tanto, como alternativa estamos haciendo este tipo de encuentros virtuales pues, para acercar un poquito a la pipa de forma virtual a la gente y pues a hablaros sobre los seguimientos que solemos hacer aquí, sobre la biodiversidad que tenemos, sobre el valor del humedal, sobre el funcionamiento del filtro verde, también hablaros de las aves y bueno, pues la sesión de hoy pues toca iniciar a todas aquellas personas que sabéis poquito de aves o que no sabéis nada de aves en el mundo de la ornitología, ¿vale? Del pajareo que decimos nosotros. Y nada, estaréis en la sesión conmigo, ¿vale? Repito, para todos aquellos incorporados en último momento, cualquier duda, esperad un segundo, voy a ir haciendo parones porque hay gente que quiere entrar. Vale, entonces, nada, cualquier duda o lo que sea, pues lo vamos a ir viendo a lo largo o sea, al final de la charla, ¿vale? Y más cositas. A ver, vamos a empezar. Si esto me quiere dejar funcionar, a ver, ya está. Bueno, pues esto ya os lo he explicado, que somos SEO, ¿vale? SEO es la ONG más antigua de... Veo que va con un poco de retraso, ¿vale? Así que me voy a esperar un poquito. SEO es la ONG más antigua de España, ¿vale? Tenemos más de 70 años y es una ONG que trabaja por la conservación del medio ambiente, de la naturaleza y el bienestar humano. Y lo hacemos a través de las aves, ¿vale? Nació como un grupo de científicos en la universidad y esto fue creciendo y ahora estamos por todo el territorio. Dentro del Tanca de la Pipa, nosotros nos ocupamos, entre otras muchas cosas, del seguimiento de la avifauna en el Tancar, porque hay aves que funcionan como bioindicadores, ¿vale? De la salud del ecosistema. Entonces, a través de ellas, pues, es una herramienta que gastamos para saber si el filtro verde, si los filtros están funcionando bien. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un ave? Un ave es un vertebrado, ¿vale? Tenemos los mamíferos, tenemos los reptiles, los anfibios, los peces. Las aves también es un vertebrado y está separado, desciende de los dinosaurios y se separaron de los dinosaurios hace unos 150 millones de años, ¿vale? Entonces, si conocéis el Archaeopteryx, que es súper famoso, que es el reptil volador más conocido
hasta el momento, y ahí ya se identificó que tenía plumas y plumas de colores. Entonces los dinosaurios tenían plumas. Todo lo que habéis visto de Jurassic Park es mentira. A ver. Vale, disculpar que hay más invitados que quieren unirse. Vamos a ir aceptándolos. Vale. Y bueno, son, como hemos dicho, son vertebrados de sangre caliente, ¿vale? Y se diferencian del resto de vertebrados porque tienen plumas y no tienen dientes, ¿vale? O sea, el pico, si habéis visto alguna vez un pico de un ave, no tienen dientes. Me diréis algunos, ¿los gansos tienen dientes? No. Son unas formaciones del pico que son más duras, pero no tienen dientes, ¿vale? Son vertebrados de sangre caliente, recubiertos por plumas y sin dientes, ¿vale? Las mariposas tienen escamas, como los reptiles, y los mamíferos tienen pelos. Las aves tienen plumas, ¿vale? Son de todos los animales, o sea, si cuando salís a la calle, el primer animal que veis, quitando los animales domésticos, ¿vale? Lo primero que vais a ver va a ser un ave. Son muy, muy fáciles de detectar. Son los animales más evidentes en la mayoría de los ambientes que vamos. O sea, vamos a la playa, lo primero que vamos a ver es un ave. Vamos al parque, lo primero que vamos a ver es un ave. ¿De acuerdo? Entonces, son súper, súper detectables. En España tenemos el gran privilegio de tener más de 360 especies. Y esto es porque estamos en medio del paso migratorio, ¿vale? Entre las aves que van a Europa a criar, las aves que van a África y a España a pasar el invierno, ¿vale? Y aquellas que solo están de paso. Entonces, somos un punto caliente de biodiversidad, estamos en medio, somos la gasolinera de todas esas aves que van viajando, y en España se pueden llegar a ver más de 360 especies, ¿vale? De las cuales el 58% son aves del paleártico occidental. ¿Le dieron el tan típico de la animación o algo de esto para dormir? Disculpad, perdonad, ¿podéis silenciar? Se ve que es para animarte. Eso es la que debe tomar Carla. ¿Sí? Vamos a hacer un parón, voy a silenciar a los participantes, por favor. Si tenéis el micro abierto, cerrarlo. Gracias. Vale, ¿en qué consiste la observación de aves? Súper, súper, súper sencillo. Consiste en salir al campo, me da igual, bosque, playa, el parque de tu casa que mide 1 metro cuadrado, me da igual, es salir fuera y ver pájaros y buscarlos, ¿vale? Y en la forma más simple de observación de aves es hacer una lista de cuántas aves has visto en un ratito y el número y el cantidad y número de especies diferentes, ¿vale? No solo es un hobby la observación de aves, el pajareo, ¿vale? No solo es un hobby de gente que es aficionada, sino que nos aporta mucha información. Como os he comentado antes, desde SEO nos ocupamos en el Tancar de la Pipa de hacer el seguimiento de la avifauna. ¿Por qué? Porque nos permiten medir la salud del ecosistema. Son como termómetros que nos dicen si va todo bien o si hay algo que va mal, ¿vale? Son bioindicadores de la salud. ¿Por qué? ¿Por qué nos dejan medir estos datos? Porque están por todos los sitios. Hay mucha diversidad. Cada especie tiene una función diferente. Hay especies que, por ejemplo, aquí en el Tancar de la Pipa tenemos la focha y el pato colorado, que son especies que se alimentan de la vegetación acuática sumergida. Esta vegetación acuática sumergida crece en aguas de muy buena calidad. Si el agua no está limpia y no tiene buena calidad, estas plantas no crecen. Entonces, si las fochas y los patos están ahí,
es porque está esa comida. Entonces, si está esa comida es que la calidad del agua es buena, ¿vale? Nos dan muchísima información. Entonces, es una herramienta que nosotros utilizamos para gestionar el espacio de la mejor manera para tener más biodiversidad de aves, para tener mejor calidad de agua, etc. Vale. Y ahora, después de todo el rollo introductorio, vamos a la chicha de este curso. ¿De acuerdo? Os voy a ir dando unos tips para convertiros en unos pajareos nivel Nobel, ¿vale? El primer punto es el equipamiento, que es imprescindible. Es muy poquito, pero es imprescindible para pajarear, ¿vale? Y necesitamos un mínimo. Y un mínimo de material van a ser, lo primero de todo, los prismáticos, ¿de acuerdo? Tenemos prismáticos y catalejos o telescopios terrestres, ¿vale? Los telescopios pueden ser de nocturnos, los que utilizan los astrónomos, y los telescopios terrestres, que son los que utilizamos nosotros, ¿vale? Lo más fácil es el prismático, ¿vale? El telescopio terrestre o el catalejo se suele utilizar para espacios muy grandes abiertos. Entonces, para empezar a pajarear con unos prismáticos y unos prismáticos que no valgan más de 100 euros, se puede pajarear muy, muy, muy bien. ¿De acuerdo? Os voy a explicar los prismáticos. Yo aquí tengo un modelo. Ahora después dejaré de compartir la pantalla y os enseñaré las partes, ¿vale? Pero lo principal, lo que tenéis, no sé si veis, no, si señalo, no sé si voy a poder señalar, a ver si me deja sacar el puntero. No, no veis en la pantalla. ¿Sí? ¿Veis sí, en la pantalla veis la flechita. Vale, las partes de un prismático, ¿vale? Tenemos las lentes objetivo, ¿vale? Los objetivos, que es la parte por donde no vamos a mirar. Vamos a mirar por los oculares, o sea, por la parte pequeña, ¿de acuerdo? Luego hay unas gomas protectoras que ahora, cuando deje de compartir pantalla y os ponga la cámara, os explicaré para qué sirven esas gomas protectoras. Luego tenéis la ruedecita, que sirve para enfocar, ¿vale? La rueda de enfoque. Luego tenéis aquí otra rueda. Entre la goma protectora y la lente tenéis una ruedecita que es para ajustar las dioptrías. Esta ruedecita no lo tienen todos los prismáticos. Es decir, que si te gastas 20 euros en unos prismáticos, posiblemente esa ruedecita no la lleve, ¿vale? Es para la gente que tenga dioptrías. ¿De acuerdo? Con esas 5 cosas es suficiente. Y luego, lo que os tenéis que fijar, que es muy importante, es el número que tiene en la ruedecita de enfoque, ¿vale? Que depende de los prismáticos, vais a ver 8×25, 8×42, 10×42, ¿vale? El número pequeño de la izquierda significa que son los aumentos y el número derecho de la derecha es el diámetro de la lente. Y ahora os explicaré esto, ¿vale? Vamos por parte. A ver, voy a dejar de compartir pantalla, ¿vale? Y ahora me tenéis que ver a mí. A ver si puedo... A ver si me deja. ¿Me veis todos? O tengo que, a lo mejor tengo que... Un segundo. En pequeño, vale, gracias. Eso era lo que necesitaba. Vale, pues quiero que me veáis vista orador. A ver. Pero el orador no es Pepa Ferrando, no sé por qué te ha puesto a ti Pepa. Darme un segundo que voy a... ver un segundo. Vistas, solo audio no. Salir de la vista, un segundo. Vistas. Modo conferencia. A ver si ahora me tenéis que oír a mí. No, esto tampoco es. Ahora yo creo que sí. Salgo en pequeño, ¿no?
María, disculpa, están diciendo que lo podemos hacer nosotros. Si le damos a vista orador, te vemos en primer plano. Perfecto, pues entonces os lo ponéis vosotros y así yo ya no toco nada más de aquí. Vale. Lo que voy a dejar es darme un segundo porque me tengo que quitar el fondo para que podáis ver. Bueno, pues no me voy a quitar el fondo, voy a darle la vuelta a la cámara, ¿vale? Y así vais a ver. Bueno, aquí yo tengo unos prismáticos, ¿vale? Son bastante básicos. ¿Vale? Que tenemos, esto es la rueda de enfoque, ¿de acuerdo? Aquí tenéis, esto es la lente objetivo, ¿vale? Que en este caso es casi del mismo tamaño que el ocular, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, quiero que os fijéis, aquí veis que esta parte tiene puntitos y esta parte no. Eso quiere decir que esto es una pequeña rueda que si la movemos es para las dioptrías. ¿De acuerdo? Entonces, una persona que lleve gafas tendrá que mover esta rueda para ajustarse las dioptrías. ¿Y cómo lo hará? Pues tendrá que mirar por este ocular, ajustarse las dioptrías de aquí y mirar luego por el ojo izquierdo, ¿vale? Imaginaos esto así. Le tendrá que mirar por el ojo derecho, cerrar el izquierdo y mirar por el ojo derecho para ajustarse las dioptrías aquí. Y luego al revés, mirar por el ojo izquierdo y cerrar el ojo derecho y las dioptrías, el enfoque, son al final, es el anillo de dioptrías y el anillo de enfocar, pero al final los dos anillos, la función que tiene es enfocar. Entonces, cerrando este ojo y abriendo este ojo, enfocaremos con este, que este controlará esto. ¿De acuerdo? Gente, esto es para gente con gafas. La gente que no tiene gafas, el anillo ocular, que no necesite gafas porque no el anillo ocular este, no, o sea, el anillo de dioptrías no sirve. Para gente. La gente que lleva gafas, mira, ¿veis? Esto se saca. La goma protectora, en algunos casos esta es más dura y en otros casos es más blandita. En este caso es más dura, pero da igual. La goma protectora es para la gente que no lleva gafas. ¿Y por qué? Porque si alguien que no lleva gafas, esto es complicado con una mano, ¿eh? Alguien que no lleva gafas se acerca el cristal a los ojos, lo que va a pasar es lo que mucha gente me dice, es que de repente empiezo a ver cositas negras como si fueran patas de araña. Son nuestras pestañas, ¿vale? Entonces, para la gente que no llevamos gafas, para no estar tocando los cristales, porque las pestañas llevan grasita, al final los cristales se ensucian, etcétera, para no estar tocando los cristales, hay que sacar el protector, la goma protectora, ¿vale? Pero la gente que lleva gafas, como la gafa ya hace de barrera protectora de cristal, lo que tiene que hacer es ponérselas al mínimo, ¿vale? Hay posiciones en estos prismáticos, por ejemplo, esta es la que sale más hacia afuera, esta es la de en medio y esta ya bajándola. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene las pestañas muy largas y otra gente que no tiene las pestañas más cortas, ¿vale? Y luego, lo otro que os quiero enseñar es que en este caso, mirar aquí a ver si enfoca, ¿vale? En este caso, veis que Halcón es la marca, o sea, es el modelo, perdón, la marca es Eurir Life, pues sacamos unos prismáticos nuestros y luego el modelo es Halcón y lo que os tenéis que fijar aquí es muy importante el número, ¿vale? Aquí pone 8 por 34.
¿Vale? Eso lo vamos a ver ahora en la presentación. Cambio la cámara y os lo explico. A ver. Voy a esperar porque llega su tiempo. Vale. Bueno, ahora no es importante. Voy a compartir otra vez pantalla. Mientras me escuchéis bien, yo comparto pantalla. Vale. ¿Veis la pantalla, no? A ver un segundo. Sí, se ve. Sí, vale. Perfecto. Vale, pues a ver, vamos a la parte de los numeritos. ¿Qué son los numeritos? Súper, súper fácil. El numerito de la izquierda es el aumento, ¿vale? 8 aumentos, no se ve muy bien porque está un poco pixelada. La que os he enseñado yo, los prismáticos que yo tenía en la mano, son 8 por 34. Los que están abajo del todo en la imagen, no sé si lo veis, pero pone 10 por 42, ¿vale? Arriba pone 8 por 42 y arriba del todo 8 por 25, ¿vale? Entonces, el numerito de la izquierda significa los aumentos, que tiene 8 aumentos, que tiene 10 aumentos. 8 aumentos es menos aumentos que 10 aumentos, ¿vale? Entonces, ¿el aumento qué hace? Aumentar, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo. Unos prismáticos 8, de 8 aumentos, vais a ver el ave menos cerca. Unos prismáticos de 12 aumentos, vais a ver el ave muchísimo más cerca. Nosotros normalmente recomendamos o de 8 aumentos o de 10 aumentos. 12 a lo mejor se va demasiado. Y depende los prismáticos que recomendemos de donde suelas pajarear más. Los de 10 aumentos son los más versátiles, ¿vale? Porque acercan bastante y son bastante buenos, ¿vale? En bosque, por ejemplo, que las aves las vas a tener bastante cerca, a lo mejor te recomendamos mejor llevar uno de 8 aumentos, porque si no vas a ver, le vas a sacar el iris con uno de 10 al ave. Y no te interesa porque a lo mejor la tienes demasiado cerca y te ofuscas un poco de que está tan cerca. Pero en sitios muy abiertos donde las aves están bastante lejos, pues es mejor llevar uno de 10 aumentos que la especie la ves más cerquita, ¿vale? Aumentos está claro. Nos vamos al otro número, ¿vale? Que es el diámetro de la lente. El diámetro de la lente, pero el diámetro de la lente objetivo, ¿vale? Es el diámetro del objetivo, que es la parte de aquí. Entonces, aquí en la imagen se ve muy bien. Los prismáticos de arriba son 25 diámetros, tiene el objetivo, ¿vale? El de abajo, el de en medio, tiene 42. ¿Veis la diferencia? Que uno es más pequeñito y otro es más grande. Cuanto mayor diámetro tenga la lente, quiere decir que más luz va a entrar. Más luz va a entrar por el ocular, o sea, perdón, por el objetivo. Entonces, cuanto más luz, más nítido vas a ver las imágenes. Eso quiere decir que cuando pajareamos al atardecer, si llevamos los prismáticos de 8 por 25, a lo mejor a las 5 de la tarde, con unos prismáticos de 8 por 25 vamos a ver muy mal, pero con unos prismáticos de 8 por 42, como le entra más la luz, vamos a ver mucho más claro, ¿vale? Entonces eso también es importante, pero al final hay que llegar a un término medio, ¿vale? Porque si nos vamos a unos prismáticos que nos aumenten mucho y que tengan mucho diámetro de lente, vamos a tener unos prismáticos que nos va a dejar con collarín del peso que vamos a llevar. ¿De acuerdo? Lo que mejor recomendamos nosotros es 8 por 42 y 10 por 42. ¿De acuerdo? Es la gente que se dedica a ello es lo que solemos llevar más a menudo. ¿Vale? Pues una vez claro los prismáticos, pasamos a la segunda cosa que tenemos que tener sí o sí, porque si no, no vamos a ver lo que estamos viendo. Y es la guía de aves, ¿vale? Hay muchas guías de aves.
guías de aves completas, guías de aves específicas para limícolas, guías de aves específicas para gaviotas, rapaces, etc. Y hay las dos versiones. Antes solo se llevaba en papel y ahora ya tenemos la versión en digital. Entonces, en papel, para aquellos que estéis empezando, a ver, disculpa, que no pasa. Os recomendamos la Svensson, ¿vale? La guía, esta es la que os he puesto en pantalla, es la tercera edición del autor de Lars Svensson, ¿vale? Y es la más completa para pajarear España y Europa. Está muy bien, las ilustraciones están muy bien y no hace falta que tengas grandes conocimientos, es una guía muy sencilla de utilizar aunque no hayas abierto una guía en tu vida. Hay más simplificadas, ¿vale? Pero que esta está también muy bien y luego pues eso, si vais a espacios naturales protegidos, etcétera, pues siempre tienen guías pequeñitas, manuales pequeñitos que regalan y que puede ser un buen inicio, ¿vale? Que no hace falta tener algo muy complejo. Pero esta está muy bien, entonces si realmente os interesa el tema, vale la pena que os la compréis ya y empezar a utilizarla. Os recomiendo, si no os da miedo el inglés, os recomiendo que os la compréis en inglés porque son 20 euros más barata que en español, pero bueno. Luego tenemos las guías digitales, ¿vale? Hay muchos tipos de guías. Nosotros tenemos, desde SEO tenemos una que es bastante práctica, que es la de Aves de España. Ponéis en Google Apps Aves de España y os sale, ¿vale? Esta está muy bien porque podéis ver las fotos, podéis ver, si os fijáis aquí, también podéis reproducir el canto, tenéis información de la ubicación, de cuándo viene, si es en invierno, si es una ave migrante, si se queda nidificada, si está durante todo el año. Y tenéis bastante información aquí, ¿vale? Otra guía que también es muy, muy buena, y digo que es muy, muy buena porque prácticamente es como si tuviéramos la guía en papel, ¿de acuerdo? Porque aquí al final solo tenemos una o dos ilustraciones del ave, pero en esta, que se llama Collins, ¿vale? Ahora después en la siguiente pestaña os la enseñaré. Esta, por ejemplo, si lo veis aquí, tenéis el juvenil, las hembras y los machos, el plumaje en reproductor, entonces tenéis bastantes indicaciones de diferencias de una misma especie de plumaje. Entonces esto ayuda muchísimo a identificar, ¿vale? Pero bueno, si estáis empezando, esta viene muy bien. Para no agobiaros, esta aplicación viene muy bien. Esta aplicación de SEO es totalmente gratuita. Esta que os estaba explicando es de pago, ¿vale? Esta es de pago, ahora mismo está por casi 24 euros, ¿vale? Es la Collins Bird Guide y esta está muy bien. El pago la compráis y ya está. O sea, se hace una única pago y la tenéis para siempre. ¿De acuerdo? No es un pago anual ni nada de eso. Vale. Otras aplicaciones que podéis utilizar ya no es para el tema de identificación de visual, sino para la identificación de cantos. Esto está bien que lo gastéis de vez en cuando, pero que no os baséis, que no os apoyéis absolutamente en estas aplicaciones, ¿de acuerdo? Porque estas aplicaciones se basan en las IAs están aprendiendo y a veces la identificación de los cantos los pueden confundir con otras especies. Además de que hay aves que son expertas en imitar cantos. Entonces puede ser que sea un petirrojo el que esté cantando, pero en verdad es un alcaudón que está imitando al petirrojo. ¿De acuerdo? Entonces esto lo tenéis que tener en cuenta cuando utilicéis estos dos tipos de aplicaciones que yo os he puesto. A la izquierda tenéis la Merlin, ¿vale? Y a la derecha Berner. Ambas identifican cantos, ¿vale? Tú le das a grabar como si estuvieras mandando una nota de audio de voz de WhatsApp, es igual. Te graba el sonograma y te va sacando las especies, va detectando aquí abajo las especies. Bernet está muy bien, lo que pasa es que Merlin es más completa porque aparte también de identificar aves por canto, tú puedes también subirle una foto
y te llega a dar sugerencias del ave que estás viendo. Depende también de la calidad de la foto. Si es una foto muy buena, que se identifica muy bien y es una especie muy sencilla, te la va a identificar bien. Vale. Más equipamiento imprescindible. El cuaderno de campo. Esto también tenemos las dos versiones. En papel. Ay, perdonad. Tenemos la versión en papel y tenemos la versión en digital. El cuaderno de campo antes es muy típico de hacerte tu listita de hoy he visto en el tancar de la pipa pues un buitrón, un mito, un zapullín con crías. Entonces te vas apuntando todas las especies que vas viendo. Pues he visto 2 del zampullín, he visto 1 del mito. ¿Vale? Luego también la guía de campo para los principiantes es muy útil a la hora de describir a las aves, en plan, pues para fijaros en detalles y aprender a identificarlos más fácil. Pues la gaceta pues tiene las patas negras y los dedos amarillos y la parte de arriba del pico la tiene de este color, ¿vale? Todo eso os ayuda a ir tomando notas cuando salgáis al campo y a fijaros mejor en la identificación de las especies, ¿vale? La versión digital de todo esto, pues la tenéis en la aplicación eBird. Está muy guay la aplicación porque te permite contabilizar número de especies y contabilizar número de individuos de cada especie. Además de que también te da información, por ejemplo, no sé si veis el puntito naranja, ¿vale? Eso quiere decir que es rara en el sitio donde la estáis metiendo. Entonces también nos da información de si estáis metiendo una especie en una ubicación que es normal o no es normal o es una rareza, ¿de acuerdo? Entonces, esta aplicación está muy bien. Haremos, si podemos, más adelante, a ver si podemos hacer un curso específico para que aprendáis a utilizar esta aplicación. Al final es una aplicación que lo que hace es recopilar esos listas de aves que has visto en un lugar y el número de individuos de cada especie que has visto en ese lugar. Vale, el segundo punto. El segundo punto es el vestuario. Es una cosa súper, súper importante, ¿vale? Y es súper importante porque hay que llevar un tipo de vestuario para no espantar a las aves. Quiero decir que tiene que ser, primero de todo, ropa cómoda, es decir, vamos al campo, no vamos a una boda. Y segundo, que sea poco llamativa. ¿Por qué? Porque cuanto los colores se parezcan más a los de la naturaleza, las aves al final son animales que en cuanto son perturbados, son molestados, van a salir volando. Y si nosotros queremos aprender a identificar especies y a diferenciarlas, tenemos que tener un comportamiento y llevar una serie de ropa que sea acorde al sitio donde estemos para que estén más tranquilos, que aguanten más en el sitio para que nosotros podamos disfrutar más, ¿vale? Pues si vamos gritando, haciendo ruido y llevando colores muy llamativos, pues lo que vamos a hacer es espantar a las aves y no vamos así a poder aprender nada porque no nos va a dar tiempo a verlas ni a estudiarlas ni nada, ¿vale? Y luego el tercer punto es el tema del código ético, lo que os he dicho antes. O sea, si queremos salir a observar aves, es importante evitar molestias, mantener una distancia de seguridad. Y es una distancia de seguridad que quiere decir que para no agobiarlas, para que estén tranquilas, ¿vale? Evitar reclamos. ¿Por qué lo de los reclamos? Porque los reclamos en época de nidificación puede ser un problema muy grave. Quiere decir que si tú pones un reclamo para un ave, el ave acude a ese reclamo, mientras tanto no está tendiendo el nido, los huevos se enfrían, los pollitos pasan hambre y eso hace, creas una perturbación y haces que, por ejemplo, pues que pierdan la puesta. Entonces es muy importante evitar cualquier tipo de molestias a las aves, pues lo típico. Cuando vemos un ave y que nos interesa mucho y queremos avisar a otro compañero con el que vamos, pues
evitar gritar, evitar movimientos raros, ruidos fuertes, ¿vale? Y luego, por otro lado, que estamos en sitios que normalmente son espacios protegidos, que no se pueden ir por cualquier camino, que hay que evitar, hay que respetar las sendas y los itinerarios marcados. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a la parte de identificación. Aunque os parezca muy complicado, sobre todo para aquellos que hoy sea la primera vez que oís hablar de esto, nunca se parte desde cero, ¿vale? Tenéis algo de conocimiento, aunque sea medio intuición, porque las aves, habéis crecido con ellas, aunque no seáis conscientes. Lo que he dicho antes, las aves están por todos los sitios. Lo primero que salís, el primer animal que veis de casa, el primer animal que veis al salir de casa, que no son perros y gatos, es un ave. Y seguro que sabéis lo que es un gorrión, una paloma, y con eso a mí ya me basta. Así que no partís de cero, ¿vale? Esta es la parte un poquito más intensa. Para identificar un ave tenemos que tener una serie de parámetros claros, ¿vale? Que son una serie de pistas que nos van a decir, ¿es este ave o es esta otra? Seguro que habéis jugado alguna vez al quién es quién. Pues lo que vamos a ir es, a través de unas pistas, vamos a ir eliminando posibilidades para decir, ¿es esta o es esta otra? Es blanca, es marrón, tiene las alas cortas, las tienes largas, tiene la cola muy larga, la tiene muy corta, tiene cresta, no tiene cresta. O sea, marcas en las plumas, en los colores, el tipo de hábitat, si es un ave que vive en el bosque, si es un ave que vive en un lago, si es un ave que vive en un humedal, si es regordeta, si es alargada, el tipo de canto que hace, cómo canta, o en qué época del año la vemos, si es en primavera, porque han venido de África ahora, como las golondrinas, o si es en invierno, ¿vale? Todas esas pistas nos va a permitir tirar del tablero aquellas aves que no son y quedarnos con las que pueden ser, ¿vale? Entonces vamos a ir pasando una por una. En lo primero que nos tenemos que fijar es en el tamaño, ¿vale? A veces es difícil saber el tamaño porque no tenemos nada de referencia. Cuantas más veces veamos una especie, más claro vamos a tener el tamaño. Si yo os digo tamaño gorrión, sabéis cómo es un gorrión, que es así de chiquitín. Si os digo un tamaño paloma, sabéis que es una cosa así, ¿vale? Entonces, es muy importante el tamaño, ¿vale? Eso ya nos va a permitir descartar. Por ejemplo, en el mundo de las limícolas tenemos limícolas muy grandes y muy regordetas y otras muy pequeñitas, pero también regordetas. Entonces, dependiendo de la distancia que esté, pues va a ser un poco complicado. Pero si las hemos visto muchas veces, va a ser más fácil saber qué especie es. ¿Vale? Lo que os decía, la perspectiva nos puede engañar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso, tenemos rapaces y tenemos gaviotas. La gaviota es más grande que esta rapaz, pero aquí en la imagen parece más pequeña. La perspectiva es súper, súper, súper importante. ¿De acuerdo? Que eso también nos puede engañar en el campo. Más cosas. Tamaño, estructura y proporción. ¿Vale? Proporción de cabeza, cuerpo y cola. A veces las cabezas pueden ser más grandes, los cuerpos más chiquitines, o la cola muy larga y el cuerpo muy pequeñín, ¿vale? Todo eso nos va a aportar un montón de información, ¿vale? El bisbita es más redonchonchete y la lavandera, por ejemplo, es más alargada, ¿vale? ¿Veis la diferencia? El camachuelo súper regordete, la cabeza muy ancha, y comparado con el bisbita la cabeza la tiene más afinada y el camachuelo es un cabezón, ¿vale? Y la cola muy larga, pero luego tenemos el chochín, que es redondito como una pelotita, la cabeza prácticamente parece que forme parte de ese óvalo y luego la colita súper chiquitina, ¿vale? Pero esto
de la proporción también nos puede engañar, porque mirad, aquí tenéis un ejemplo de un petirrojo, ¿vale? Las dos fotos es un petirrojo, pero ¿qué pasa? Que a la derecha es invierno, hinchan más las plumas, entre pluma y pluma generan como una pequeña corriente de aire para mantener el calor, entonces están regorditos hinchados, pero luego cuando llega el calor y la primavera, pues las plumas las pegan más al cuerpo para no pasar tanta calor. Entonces, estamos hablando de la misma ave. Lo que pasa es que puede cambiar un poco su estructura, su proporción, en función del calor, del frío y del calor, ¿vale? Entonces, eso también nos puede llevar a error a identificar un ave. Aquí os he puesto un ejemplo muy sencillo para que veáis la diferencia. Pero en otras especies puede ser un poquito más complicado. Vale, ¿qué más pistas tenemos que ver? El pico. El pico nos da mucha información, ¿vale? Puede ser un pico ancho para comer fruta, un pico pequeñito para buscar insectos y semillas, o un pico muy largo para buscar invertebrados en el fango. Otro, por ejemplo, para cortar y desgarrar, que puede ser el de las águilas, ¿vale? El pico nos va a aportar mucha información. Entonces, hay especies que se parecen, pero que el pico difiere un poco y que vamos a poder saber si es una u otra. La cola. Lo he dicho antes, hay colas largas, cortas o horquilladas, como la de los milanos, ¿vale? Que es como un triángulo, o la de la golondrina. Otras, por ejemplo, que tienen bandas alares, ¿vale? Aquí, por ejemplo, el pinzón tiene dos manchas, la cola es oscura, negra, cortita, hace un poco de triángulo y luego tiene dos bandas blancas. Ya sabemos que va a ser en cuanto veamos un pinzón plural, lo primero que vamos a ver seguramente por detrás, la cola, las dos bandas blancas. Eso ya nos da una pista. O el mito, que tiene la cola súper larga, es un pajarito muy pequeñito, redondito, con una cola muy, muy, muy larga. Todo eso ya nos va a aportar pistas. Entonces, todos aquellos animales, si tenemos que identificar el mito, entonces todos aquellos animales que tengan la cola corta, los quitamos. Esto es más complicado, pero también esto nos va a pasar, que estemos pajareando en un sitio, que estemos a contraluz y solo veamos la silueta. ¿Vale? Pues, por ejemplo, aquí tenemos el trepador azul, donde pone NotChat. No sé si lo veis bien. Este de aquí. Entonces, tenéis el trepador azul. El trepador azul suele ir por los pinos, trepando normalmente boca abajo, va hacia arriba y hacia abajo, pero es muy común verlo boca abajo. Entonces, si de repente estáis a contraluz, veis en un pino, en un árbol, que hay un pajarito muy pequeñito yendo hacia arriba y hacia abajo y se queda muchas veces abajo, posiblemente sea un trepador. ¿Vale? Entonces, todo esto nos va a aportar un montón de información. Los colores. Los colores, lo mismo. Es más, cuanto más llamativo, más fácil va a ser identificar un ave. El martín pescador os lo voy a enseñar una vez y cuando salgáis al campo, el primer ave que veáis, azul y naranja, va a ser súper fácil y vais a saber identificarlo a la primera, porque no hay ningún otro ave que podamos ver aquí que sea azul y naranja. ¿Vale? Cosas de plumas que os tenéis, en el tema del plumaje, las partes en las que os tenéis que fijar, ¿vale? Son estas tres partes. Con estas tres partes, normalmente casi todo, las aves más comunes van a ser muy sencillas de identificar. Tenéis las bandas alares, ¿vale? El manto, que es la parte de la espalda, y el obispillo, que es como si fuera ya llegando a la rabadilla, ¿vale? El culete. Entonces, depende del ave, eso os va a aportar mucha información. Por ejemplo, os pongo aquí dos ejemplos. Tenemos la golondrina común, que la conocéis la gran mayoría, y tiene su prima, que es la golondrina láurica. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Pues la más clara
y la que os va a ayudar más, porque normalmente las vais a ver en vuelo, volando muy rápida, es que si es una golondrina con la cola ahorquillada, toda negra por arriba, va a ser una común. Pero si de repente le vemos un puntito blanco aquí detrás, en el obispillo, eso significa que es una dáurica, ¿vale? Colores. Igual que hay colores, también hay formas, ¿vale? Porque, por ejemplo, el pecho, depende de las aves, vamos a encontrar pechos que estén moteados, que tengan corazoncitos, que tengan flechitas, ¿vale? Que estén vermiculados, que es como la llave esta que ponemos en los textos, que tengan listas, gotitas, que estén barreados, con líneas, ¿vale? Todo esto nos va a permitir diferenciar uno del otro, ¿vale? Como el zorzal charlo y el zorzal común, ¿vale? Unos tienen el corazoncito, otros tienen punta de flecha en las motitas. Entonces, esa diferencia entre uno y otro nos va a permitir saber si es una especie u otra, ¿vale? En la perdiz son bandas. Vale, aquí os he puesto un ejemplo de gorriones, ¿de acuerdo? Tenemos 4 especies de gorriones y cada especie tiene un distintivo diferente. Si estamos hablando del gorrión doméstico, tiene un babero muy pequeñito. Si el babero es muy grande, será gorrión moruno. Si el babero es amarillo y pequeñito, es el chillón. Y si no tiene babero y tiene coloretes, es el molinero. ¿Vale? Todo eso nos va a aportar bastante información para ir diferenciando unos de otros. Todo esto, no os agobiéis, son cosas que os tenéis que ir fijando. Al principio no os vais a poder fijar todos a la vez, en el tamaño, en el color, en no sé qué. Quedaros con una o dos características y con eso vais poquito a poco. ¿Vale? El plumaje también Pero cambia. Perdón, eso ¿son es en los dudas? machos, ¿verdad? ¿El qué? Que eso sirve para los machos, luego en las hembras se complica, ¿verdad? ¿No? Claro, en las hembras se complica un poquito, ¿vale? Esto es el ejemplo de los gorriones es para los machos, estamos hablando de los machos, perdonad, pero es exacto, es lo que vengo a explicar ahora. El Sí, plumaje, los colores, luego pueden cambiar. No es lo mismo que sean machos y hembras, no es lo mismo que estemos, por ejemplo, que sea un macho y que estemos en invierno, que sea un macho y estemos en época reproductora, ¿vale? Y no es lo mismo tampoco el plumaje de un pollito que el plumaje de un adulto. ¿Vale? Eso también lo vamos a tener en cuenta. El tema del comportamiento barra vuelo, ¿vale? Por cómo vuelan podemos identificar una especie. Por dónde está posada también se puede identificar. En el lugar, tanto si es en el tipo de árbol o en el tipo de hábitat, ¿vale? Y la fenología, que quiere decir que si son aves que se ven durante todo el año, si son aves que solo vienen en invierno, o son nidificantes o están de paso, ¿vale? Toda esa información nos va a ir nos permite ir identificando. Por ejemplo, el papamoscas se identifica muy bien en vuelo, porque lo que suele hacer cuando está comiendo es ponerse en una puntita de una ramita de un árbol, se deja caer, hace un infinito en el aire y vuelve a posarse otra vez en la puntita. Ese infinito que hace, lo hace para hacer quiebros y poder capturar algún insecto, ¿vale? Porque como es un papamoscas, come bichitos. Entonces, si nosotros vemos algo de lejos, no sabemos el color, está contra luz y tal, pero vemos que hace un infinito y vuelve a la misma ramita, y hace un infinito y vuelve a la misma ramita, lo más posible es que sea un papamoscas. Ahora ya es complicado, y saber si es gris o cerrojillo ya es otro tema, pero normalmente por el tema del comportamiento, de cómo vuelan, dónde vuelan, etcétera, es bastante sencillo, depende de la especie, de identificarlos. Por ejemplo, el caso de los aviones. Están los vencejos, los aviones y las golondrinas. Las golondrinas suelen volar más bajito, los aviones suelen volar un poquito más alto que las golondrinas y los vencejos son los que más vuelan de los tres, los más altos. Entonces también con la forma del cuerpo en el cielo, recortar la figura en el cielo y dependiendo de la altura podemos identificar si es un avión, una golondrina o un vencejo. ¿Vale?
Y ahora ya, yo ya os he dado toda la base, ya lo que vamos a hacer es hacer un poco de sesión práctica. ¿De acuerdo? Entonces, dejarme un segundo que me voy a poner el chat aquí en el móvil para veros y por otro lado en el ordenador la presentación. Creo que me seguís escuchando, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a practicar un poquito, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a ir poniendo algunas imágenes para ir practicando, ¿vale? Si tenéis la guía de aves de España, desde la web de SEO BirdLife la podéis consultar. Ponéis en Google guía de aves de España SEO BirdLife y podéis entrar y consultarla, ¿vale? Para tener algo a mano. Si tenéis alguna guía en mano ahora, cogerla, ¿vale? Me voy a esperar nada, 5 minutitos. Y lo que voy a hacer a continuación es, os voy a ir pasando fotos, ¿vale? Y vamos a intentar identificarlas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengáis claro el ave, no abrís micros ni abrís nada. Lo escribís por el chat. ¿Vale? Y eso, os doy 5 minutos para que intentéis identificarla, la ponéis por el chat, la que penséis, y luego damos solución, ¿vale? Hay unas poquitas, hay 4 o 5. No me acuerdo bien cuántas puse, unas 4 o 5. Y eso, luego estoy viendo que aquí hay bastantes dudas. Luego, cuando terminemos la sesión, que nada, en 5 o 10 minutos la terminamos, resolvemos dudas que hayáis tenido durante la sesión. ¿Vale? Venga, la primera. Quiero el nombre de la especie completo, ¿vale? Lo digo porque me decís gorrión, pero os puedo poner muchos gorriones. Gorrión molinero, gorrión común, gorrión moruno, gorrión chillón. He dicho gorrión porque no tiene que ser la foto un gorrión, ¿vale? Si os animáis el nombre científico también. Podéis utilizar la mini guía de campo que tengáis. Mientras tanto, mientras estáis identificando la foto, os voy a ir contestando alguna pregunta sencilla que vea. Si me dejo alguna, luego la vemos. Gabriel pregunta si hay alguna guía específica para la albufera. Hace unos años sacamos una específica de todas las aves más comunes que se pueden ver en la albufera y es totalmente gratuita. En el centro de interpretación del Parque Natural, en las diferentes dependencias de la administración pública que se pueden visitar en el Parque Natural, se puede consultar y obtener la guía de forma gratuita. Y creo recordar, me parece que está en la página del Parque Natural de la Albufera, está creo que la guía de forma digital accesible. Bueno, pues resolvemos, ¿vale? Que ya estoy viendo que casi todos habéis acertado, ¿vale? Carbonero común. Y segunda pregunta de esta foto, ¿sabréis decir si es hembra o macho? Hay una cosa, el dimorfismo sexual, se me ha olvidado antes de explicarlo, pero por no meteros muchos conceptos en la cabeza, que es un curso muy básico. El dimorfismo sexual es la diferencia entre machos y hembras, ¿vale? Y el dimorfismo sexual a veces es muy evidente y otras veces es más sutil, ¿vale? En este caso, en los carboneros comunes se puede saber la diferencia si es hembra o macho por un patrón de color que tiene el carbonero. Solo se anima una persona, ¿nadie más? Vale, si veis el carbonero, muy bien, el ancho y el largo de la corbata. La corbata se le llama corbata al carbonero a esta mancha negra alargada que va desde el cuello hasta el culete, ¿vale? Hasta la cloaca. En este caso es un macho. Si la corbata se quedara a mitad y no llegara al culete, sería una hembra, ¿vale? Venga, otra.
Fijaos en el pico, ¿vale? Este es un pájaro pequeñito, ¿vale? No medirá más de un palmo, con un pico curvo. Y es gris, con las alas negras, la cola negra, tiene bandas alares blancas, tiene una máscara negra en la cara. Veo que estáis indecisos entre dos especies, el alcaudón real y el común. El real tiene unos colores y el común tiene otros. Fijaos bien en la guía. Para diferenciar entre esas dos especies, mirarle muy bien la cabeza. Vale, resolvemos. Es alcaudón real. Si fuera común, tendría aquí arriba el capirote naranja, la cabeza naranja, ¿vale? Vale, siguiente especie. Esta es súper fácil. Con colores así tan llamativos, pocas hay. Vale, pues resolvemos ya que está ya muy fácil, ¿vale? Este es el jilguero, ¿de acuerdo? Venga, aquí tenéis dos especies en una. A ver si me sabéis diferenciar quién es quién. La foto está hecha en invierno, ¿vale? Esto es importante saberlo, para identificarlas. Ponerme izquierda tal y derecha tal. Vicent, però què agro? Perquè hi ha molts agros. Agro blau, agro roig. Agro és garza en valencià. Y os estáis mareando un poquito. Pero vais más o menos casi todos bien. ¿Vale? Resolvemos. La de la izquierda, la pequeñita, es la garceta común. ¿Vale? Egreta garceta, en latín. Pico negro, patas negras y dedos amarillos. Pero aquí no se ven, ¿vale? Esta tenía un poco de trampa. Y es más pequeñina. Y la de la derecha es una garza blanca o garceta grande, ¿vale? Garceta común, garceta grande, garza blanca y es mucho más grande. Y el pico lo tiene amarillo, ¿vale? Venga, esta tiene trampa.
Esta os la he puesto por el plumaje, porque aquí están pasando varias cosas. Os doy una pista. Es un pollito que está empezando a cambiar las plumas. Entonces, si es un pollito que está empezando a cambiar las plumas, ¿qué plumas nos dan más pistas? Porque los plumajes de los pollitos a veces es muy complicado. Entonces, las plumas que estén más nuevas son las que nos darán más pistas. Fijaos en el pico y fijaos en las plumas nuevas. Las plumas viejas de pollito son marrones y están más desgastadas. Y las plumas negras son las nuevas, que son las de adulto, que está sacando las plumas de adulto. Entonces, ahí si os fijáis, hay dos tipos de plumas. Unas que son negras, negras, negras y otras que son negras con una especie de pinta blanca, ¿no? Entonces, a ver, aquí estáis barajando dos especies. Estáis barajando el mirlo o el estornino, ¿vale? Entonces, nos vamos a olvidar de, es un pollito, pero nos vamos a olvidar de las plumas de pollito. Nos vamos a fijar en las plumas de adulto. Las plumas de adulto son negras y algunas de ellas, que si os fijáis aquí y aquí, las que se ven con pintas blancas son las que están más cerca del pecho. Entonces, los estorninos, tenemos dos especies de estorninos, ¿no? Los estorninos negros y los estorninos pintos. Entonces, si tiene pintas blancas, será que es un estornino pinto, ¿vale? Lo estabais confundiendo con el mirlo. El mirlo, en el mirlo tenemos dos colores. Si es un macho, el pico sería amarillo y todo el cuerpo negro, 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 negro. No tendría ninguna pinta. Si fuera una hembra, el cuerpo sería marrón como el plumaje del pollito de estornino, pero el pico seguiría siendo también así amarillento. ¿Vale? Este tenía un poco de trampa. Vale, y ya la última, venga, para terminar. Y pasamos a las preguntas. Fijaos en las puntas de las alas, fijaos en el color de la cola y en el pico y en el ojo. Con esas pistas tenéis que saber identificarla. El pico, si os subís un poco el brillo de la pantalla, vais a ver que es rojo anaranjado oscuro y tiene una raya negra en el centro. ¿Vale? Y luego las puntas de las alas son negras y la cola es blanca, 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 blanca. Fijaos bien en los colores. El color del pico, el ojo que es redondito y negro, tiene cara amable, no tiene cara de las gaviotas esas asesinas que tenemos en la ciudad. Digo gaviotas asesinas porque los ojos de las gaviotas patiamarillas son un poco, con el anillo alrededor amarillo, dan un poco de miedo. Pero este, por ejemplo, esta gaviota, lo tiene todo negro. Entonces la cara es un poquito más amable. Las puntas de las alas son negras, ¿vale? Y la cola es blanca, blanca, blanca. Y el manto es un gris muy clarito. Entonces, de las que estáis diciendo, por ejemplo, la gaviota reidora podría ser mirarle el pico a la gaviota reidora y mirarle el pico a la gaviota de Adowin. Y la patiamarilla. La patiamarilla tiene el anillo ocular amarillo. Aquí es todo negro, todo oscuro. La patiamarilla ya sabemos que no es. Un minuto más y resolvemos.
Luego, si no tenéis tiempo, podéis revisar esto y ir mirando en la guía, ¿vale? Es una gaviota de Hadowin, ¿vale? Pico rojo con la línea negra que cruza en medio, puntas de las alas negras y la cola blanca. ¿De acuerdo? Y ahora ya vendría la salida de campo. Entonces, próximamente seguramente haremos alguna actividad por la zona de la Devesa, del embarcadero del Saler y del stand de Puchol a hacer identificación de aves. Entonces, os animamos a que os apuntéis y así ponéis en práctica todo lo que habéis recopilado aquí en esta sesión, ¿vale? Y ahora ya voy a dejar de compartir, me meto en el chat y vamos hablando a ver de las dudas que tenéis. Vamos a dejar 5 minutos de dudas y pasamos, ¿vale? A ver si me puedo volver a la reunión. Dejo de compartir y volvemos a la reunión. Vale. Pues ir preguntando y vamos resolviendo dudas. ¿No hay ninguna duda? Podéis preguntar también por audio si queréis, ¿eh? Vale, las mini guías de campo plastificadas también pienso que son una iniciación para comenzar. Sí, también son, ¿vale? Hay algunas guías que las venden por muy poquito precio, incluso las podéis conseguir en algún evento de forma gratuita. Y son guías aquí. Esta es de tortugas, ¿vale? Esta es de tortugas, pero se... A ver, así. Esta es de tortugas. Si me deja, ¿vale? Pero sería igual que la de aves, ¿vale? Y son guías muy sencillitas, muy pequeñitas, que las puedes llevar cómodamente y están bastante bien. Yo lo que os recomiendo es, dependiendo del sitio que queráis visitar, pues si es, por ejemplo, es la Albufera, pues conseguir una pequeña mini guía de la zona de la Albufera, o si es un parque natural, Macalderona, por ejemplo, pues conseguir una pequeña guía de la zona, ¿vale? Que es bastante más práctico si estáis empezando, ¿de acuerdo? Y porque normalmente las mini guías lo que van a recopilar son las guías, las aves más comunes que vais a soler ver en una zona. Vale, el vídeo lo podéis volver a ver en el canal del Tanca de la Pipa de YouTube, ¿vale? Lo colgaremos ahí. De todas maneras, cuando los vayamos colgando, posiblemente os podamos mandar un correo a todos los participantes del curso. Vale, ¿más preguntas? Sí, hay uno de hace 4 años, de cuando el COVID, de cuando también estábamos encerrados todos, pero lo que pasa es que es uno más adaptado al pajareo urbano y a ver desde la ventana qué era lo que podíamos hacer cuando estábamos en pandemia encerrados todos en nuestras casas. Pero bueno, que hay cositas, ese también está un poco desactualizado porque todo el tema de las aplicaciones este año lo hemos metido nuevo y en ese curso no está tan extensa esta parte. Vale, las guías de identificación de canto. Vale, imagino que te refieres a las aplicaciones. Cuando hay diferentes pájaros cantando al mismo tiempo, las separa también y te lo dice. Por ejemplo, si hay un verdecillo, un papamoscas y un carricero, te va a separar las especies. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque puede confundir cantos, ¿vale? Porque son aplicaciones que no solo lo que hacen es registrar el canto, sino que
intentan identificar canto e intentan identificar reclamos y sonidos de alarma, etc. Entonces, a no ser que sea un canto en limpio, yo no pondría la mano en el fuego porque esas aplicaciones estén identificando bien los cantos, ¿vale? A día de hoy ha evolucionado todo mucho, la tecnología se ha desarrollado mucho y identifica con bastante fiabilidad, pero si son cantos limpios, si están empezando a cantar muchas aves, hay a veces que las confunde y no identifica bien. Entonces hay que tener cuidado, hay que utilizar esas herramientas con cuidado. Las salidas que hagamos en el marco del Tanca de la Pipa lo avisaremos por el grupo de Telegram del Tanca de la Pipa, lo avisaremos por las redes sociales del Tanca de la Pipa. Todo ese tipo de salidas las vamos anunciando por diferentes vías, ¿vale? Exacto, mira, por ejemplo, María está comentando que las guías de tundra, hay una edición de guías de tundra súper chulas, súper sencillas, que están muy bien plastificadas y que son de las rapaces, de las aves de bosque, de gaviotas, y está bastante bien. Y tienen, creo que, reptiles, mariposas y mamíferos. Pero bueno, eso es cotillar un poco por internet y podéis encontrar un montón de información al respecto. Esta, por ejemplo, que os he enseñado es la de tortugas de tundra, ¿vale? Es de esta línea. Es que aquí no sé si... Esperad que voy a cambiar. Así os lo enseño, ¿vale? Esta es la de Tortugas de Tierra y Galápago, ¿vale? De Ediciones Tundra, y tenéis aquí la información, pero vamos, que ahí tenéis todo para poder. Si ponéis guías Tundra, os saldrá. Y ahora queréis volver. Vale, pues si no hay ninguna duda más, cerramos la sesión. Muchísimas gracias a todos por haber participado y nada, esperamos que os podamos ver en breves en alguna de esas sesiones prácticas, aunque no sea todavía en el Tanca de la Pipa, pero que sea por el entorno del Parque Natural. Que tengáis un feliz final de día, ¿vale? Venga, buen día a todos, adiós.